¿Cuánto cobra un consultor? ¿Se cobra bien? ¿Se cobra lo suficientemente bien? ¿Se cobra mejor en una Big Four? Y sobre todo, ¿merece la pena el esfuerzo? Si alguna vez te has hecho estas preguntas, este vídeo es para ti. Hoy os cuento cuánto he cobrado cada uno de los años que llevo trabajando desde junior hasta llegar a gerente. Porque te gusta el salseo, ¿eh? Explicando también las diferencias entre las distintas empresas en las que he estado y dándote un par de consejos clave para que negocies de la mejor manera posible tu sueldo de entrada y cada una de tus subidas o promociones. Así que, al lío. Hola, soy Javi y soy un consultor feliz. Todos sabemos que la consultoría es un trabajo estresante. Las horas, la cantidad de encargos, el número de clientes y responsables distintos a los que tienes que rendir cuentas, la cantidad de cosas que tienes que aprender a la misma vez que estás trabajando. La mayoría nos metemos en este berenjenal porque hay mucha oferta de trabajo, porque las oportunidades de crecimiento o aprendizaje pueden ser muy grandes, porque puede suponer un buen paso intermedio antes de pasar a la vida en un cliente final, o porque hay rumores Pues se ha comentado de que se cobra muy bien. que te tiraste a un caballo. Y para que puedas sacar tus conclusiones sobre esto, te voy a decir cuánto cobra un consultor en cada una de las categorías de su carrera, para lo cual me voy a basar en mi experiencia. Y es que hay muchos textos y muchos vídeos por ahí hablando de horquillas, de aproximaciones, de medias del sector, pero yo me voy a mojar y a darte números exactos. Así que primero vamos con una serie de disclaimers. En primer lugar, yo siempre he trabajado y he cobrado en España y más concretamente en Madrid, así que en función de dónde te encuentres tú, pues estos números pueden variar. Por otra parte, cada empresa tiene una filosofía distinta a la hora de remunerar a sus empleados, así que te hablaré de la experiencia en las que yo he trabajado. Tercer disclaimer, mi especialidad es la consultoría tecnológica. Habrá otros sectores y habrá otras disciplinas de consultoría donde se cobre mejor o peor en función pues, de la disponibilidad de trabajo que haya o de perfiles o de la cantidad de responsabilidad que se asuma en esos puestos. Y ya por último, recordad que llevo más de 15 años trabajando en este sector, por lo que algunos de los sueldos más antiguos os pueden parecer un poquito distorsionados pues por la inflación, por los impuestos y por otra serie de cosas que han ido cambiando. Fin de los disclaimers. Sobre el tema de los sueldos hay mucho secretismo, en mi opinión demasiado. Nunca he entendido bien por qué nos empeñamos en no compartir estos datos, hasta el punto en que a mí mis subidas de sueldo durante muchos años me las han dado escritas en un POSIT. Un poco como si pretendieran que al salir de la reunión lo destruyera como las cintas de Misión Imposible. This message will self-destruct in 5 seconds. Pues creo que ha llegado el momento de dar un poquito de luz a esa oscuridad, porque creo que os ayudará a negociar mejor vuestras entradas y salidas de empresas, y también a gestionar vuestras expectativas y hacer cálculos sobre lo que podéis esperar en el futuro. Entonces, yo empecé a trabajar en 2007, en una empresa de consultoría de unos 100 empleados, de los cuales 25 estábamos en mi departamento. Entraba recién salido de la carrera y sin experiencia, y mi sueldo durante esta primera etapa fueron aproximadamente unos 24.000 euros. Así que me saldrían aproximadamente unos 1.350 euros al mes aplicando impuestos y divididos en 14 pagas. A partir de aquí, durante los siguientes años, pues seguí moviéndome un poco entre empresas de tamaño similar. Y así, a modo de resumen, llegué a cobrar hasta 28.000 euros en 2014, que como podéis imaginar no era una gran diferencia, especialmente a medida que iba subiendo el coste de la vida y la inflación. En aquella época las empresas pequeñas funcionaban un poco así, no te subían el sueldo mucho salvo que hubiera algún cambio relevante de responsabilidad o de puesto, y desde luego no tenían categorías dentro del mismo puesto. Hasta aquí además todo mi sueldo era fijo, es decir, no había un bonus que me pudieran dar al final del año, aunque lo cobraba en 14 pagas, que siempre te da un pequeño extra en verano y en Navidad. Pero claro, aquí llegamos a la parte salsera. Porque fue cuando entré en el circuito de las Big Four. Y eso significaba promociones y subidas anuales, además de bastante más cuantiosas, y encima el famoso bonus. Que a lo mejor en este momento del vídeo te preguntas cómo negociar un buen sueldo de entrada o cómo maximizar tu subida cada vez que tienes una de estas promociones. En ese caso te recomiendo echar un vistazo a este vídeo. Ahí tienes todos mis consejos para eso. Pues bien, el caso es que me mudé con un sueldo inicial de 33.200 euros más otros 4.000 de bonus. Y me mudé en la cuarta de las 6 categorías de consultor que hay antes de llegar a manager. Esto con impuestos y dividido entre 14 pagas empezaba a ser otra cosa, especialmente teniendo en cuenta que en Navidad cobrábamos el doble y en verano con el bonus casi 4 veces más. Y efectivamente, año a año la cosa siguió mejorando. El siguiente año accedí a la siguiente categoría de consultoría en Big Four y me subieron la friolera de 6.000 euros, 4.000 en el fijo y 2.000 en el variable. Ya estaba a punto de romper la barrera de los 2.000 euros mensuales limpios. Y ya mi último año como consultor antes de llegar a gerente, pues la subida fue un poco más baja, aunque la evaluación había sido la misma que en otras ocasiones.
ocasiones, por lo que creo que a lo mejor estaba llegando al tope de la horquilla en la que yo me encontraba. Pero para alguien como yo, que venía de tener subidas mínimas y muy de vez en cuando, aún así seguía siendo la pera. En este caso me puse en 40.400 de fijo y 7.800 de variable, superando por primera vez esa barrera psicológica de los 2.000 euros mensuales limpios. Y como siempre, multiplicando por 2 en Navidad y multiplicando casi por 4 en verano con el variable. Entonces, si os ponéis en mi situación en aquel momento, esto era súper atractivo para mí. Pensad que venía de haber estado 7 años con una subida total de 4.000 euros y ahora me subían más que eso todos los santos años. Supongo que esta es un poco la principal razón por la que mucha gente entra en estas empresas. Comparado con otras empresas de consultoría, realmente tampoco se puede decir que el ritmo de trabajo sea mucho mayor. Y sin embargo, como veis, pues la recompensa en aquel momento estaba diseñada de forma muy distinta. Es verdad que también con los años otras empresas que no son Big Four han ido mejorando y adaptando sus modelos de remuneración para que se parezcan un poquito más a estas y poder competir, por lo que ya no se puede decir que sea una práctica exclusiva de las Big Four. Y ya en 2018 por fin ocurrió mi subida a gerente. Coincidió con un año muy movidito en el que solo estábamos 2 compañeros en mi categoría, pero es que además nos encargamos de la formación de todos los compañeros junior del área y participamos en 3 o 4 proyectos muy estratégicos y que nos dieron mucha visibilidad dentro de la empresa. ¿El resultado de todo esto? Pues que obtuve la máxima evaluación posible y además un aumento muy notable, porque esa evaluación se multiplicaba con el hito que supone subir a gerente en ese año. En ese momento pasé a cobrar 48.600 euros de fijo y 11.400 de variable. Para los españoles nacidos en los 80 o antes, que sois básicamente los que habéis operado en algún momento de vuestra vida en pesetas, llegar a 60.000 euros era un hito súper relevante. Así que imaginaos el subidón en ese momento. Y si has llegado hasta aquí y esto te está pareciendo interesante, no te olvides de suscribirte si todavía no lo estás y darle like al vídeo. Dedícaselo a las pesetas. Y aquí llegamos a una fase bastante extraña de mi vida, que yo llamo darme cuenta de que la gerencia no era lo mío. Y no es una fase corta, tardé bastantes años en llegar a esta conclusión. Y durante esos años fui gerente en 3 compañías distintas. En ese momento no terminaba de entender de dónde venía mi descontento. Y ahora os contaré cuánto cobraba en cada una de ellas. Así que eso hizo que aunque el sueldo siguiera aumentando cada vez más, pues yo cada vez estuviera menos motivado con el trabajo que hacía. Entonces llegué a pensar que si encontraba la gerencia perfecta en la empresa perfecta, esto cambiaría, entonces ya tendría un poco enlazado el mundo del sueldo con el mundo de la motivación en el trabajo. Pero bueno, eso es un tema para otro vídeo y os lo contaré en otro momento. Por ahora es suficiente con que te quedes que ejercís de gerente en la Big Four, luego en otra empresa, volví a la Big Four y luego me fui a una tercera empresa. Entonces, volviendo a los números, esta primera salida de Big Four fue probablemente la más espectacular que he vivido hasta ahora, aunque estaba condicionada a unos objetivos de crecimiento que luego fueron muy difíciles de conseguir. Preparaos para la subida más grande de mi carrera. Pasé a cobrar 64.000 euros de fijo y 22.400 de variable. O sea, una locura. Que incluso con ese variable, que a diferencia de mi empresa anterior no cobré completamente, siguió siendo una barbaridad. Pero como os comentaba antes, el dinero no lo es todo. Y terminé volviendo a mi empresa anterior, que aunque se portó bien y tuvo en cuenta el año de experiencia que yo había adquirido fuera de allí, pues lógicamente no pudo igualar lo que me estaba pagando en el otro sitio. Mi sueldo de ese año fueron 58.000 en fijo y 12.000 en variable, acompañados de mi experiencia de que ese variable sí que lo cobraría casi íntegro. Pero golpeó la mala suerte. Y ese año fue justo 2019-2020, que como todos recordáis, pues fue el año de la pandemia. El estado de alarma durante los próximos 15 días. Y así que las subidas ese año para mí y para todos los compañeros pues fueron muy reducidas, como es normal. Y el que no lo entienda, que se busque otro negocio. Subidas sí que tuve, de 2.500 euros, pero lo que hicieron ese año fue todas las subidas ponerlas en el variable, que significa que si el año después de la pandemia iban las cosas mejor y se recuperaba económicamente, pues al final del año te lo podrían pagar con ese variable. Pero si por lo que sea, pues la crisis seguía aumentando o la situación seguía empeorando, pues en ese caso se reservaban un poco el derecho de que como era parte de tu variable, pues no completártelo. Y para mí es una solución que tiene toda la lógica del mundo. Entonces las cosas sí que se recuperaron un poco y tras cobrar ese variable, pues ya me fui de esa empresa por segunda vez. También como gerente, por lo cual tampoco duró demasiado y en este caso sí que tuve una subida en el fijo hasta los 65.000 euros, que es el fijo más alto que he cobrado hasta hoy. Ahora, en este caso no me dijeron cuánto era el variable que iba a cobrar, porque dependía completamente pues de la evolución de la empresa y de la rentabilidad que tuviera. Y como me fui de allí antes de cobrarlo, pues quedará en el olvido para siempre y nunca se sabrá lo que hubiera sido.
Hasta aquí mi camino a manager en empresas de consultoría en términos numéricos y de sueldo. Te quejarás del nivel de detalle que he dado. En palabras del gran Robert Kiyosaki, hay una primera fase de la vida en la que invertimos todo nuestro tiempo en conseguir más y más dinero. Pero no se nos puede olvidar que en algún momento habrá que invertir parte de ese dinero para recuperar parte de ese tiempo. Eso sí, aunque en este vídeo solo hemos hablado de sueldos, los números no cuentan toda la historia. Así que si quieres saber algo más sobre mi experiencia en cada uno de estos años, este vídeo te viene al pelo. Y como siempre, a hacer trabajo de calidad y a ser felices.